empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz, con la temática titulada Sesión 1, la ruta de la conexión de la sintonía a la empatía. Invitamos a nuestra experta a la comunidad, la doctora Ivette Consuelo Hernández Avendaño. Ella es fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparación a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, muy buenos días, nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenida. Nos estrenamos en este mes de marzo con esta comunidad y es muy significativo porque yo cumplí en este mes, cumplí el 7 de marzo, entonces es como el mes de mi nacimiento y me encanta, amo estas iniciativas educativas, todas estas acciones que venimos haciendo. Yo me integré a ellas en la época de la pandemia y cada vez que me encuentro con alguien que nos conocimos virtualmente aquí, conocimos por la pantalla, siempre recordamos eso con mucho cariño. Yo les decía, yo esperaba esos jueves a las 2 de la tarde, que era todos los jueves a las 2 de la tarde, porque ese momentico sentía como a todas las personas y en ese aislamiento de la pandemia, que donde yo viví fue muy abrupto, eso era salvador, mis jueves salvadores. Y tiene que ver con ese tema que vamos a tratar hoy. Yo empecé esta comunidad como comunidad de comunicación y relacionamiento aplicado. El año pasado enfoqué esa comunicación y relacionamiento aplicado a la voz y estuvimos explorando muchísimo sobre la voz. Fue muy bonito lo que hicimos, ejercicio de todo. Y en ese momento entonces me cambiaron el nombre de la comunidad Cuidado de la Voz porque se ajustaba a lo que hacía. En esta ocasión vamos a tocar en algún momento la voz, pero nuestro objetivo a partir de ahora va a ser estar explorando la empatía. Todas las implicaciones, especialmente temas que no son tan conocidos como el manejo de la voz, el manejo del cuerpo en función de la empatía, y sé que les va a fascinar y que les va a ayudar, porque todos hablamos de la empatía y me encantó porque no solo empezamos con el mes de marzo, que es el mes de mi nacimiento, empezamos esta comunidad, hoy nuestra primera sesión, que como ustedes ven, la ruta de la conexión, y vamos a tener 6 acciones educativas en este año, entonces hoy damos inicio.
y justo el ingeniero nos puso la canción de la empatía. Hoy fue el mejor marco, vamos a hablar de empatía, y nos puso esa canción que a mí me fascina. Si la vuelven a poner en alguna de las acciones educativas, si ustedes la escuchan, pónganle mucha atención a la letra, todo lo que dice de nuestras dos mentes, que obviamente están allí muy conectadas con el corazón y el estómago, que es lo que ahora se habla de congruencia de las neuronas de la cabeza, que son más de 100.000 millones, que con las neuronas, bueno, mentira, son 86.000 millones, es lo que ahora se ha encontrado más o menos, en el corazón 40.000 millones y en el estómago, perdón, en el corazón solo 40.000, no millones, 40.000, y en el estómago también tenemos otro cerebro, neuronas específicamente en el intestino, que son 250 millones. Entonces, miren, 86.000 millones, 40.000, no millones, 40.000 nada más, y en el estómago 250 millones. Y se está encontrando que el corazón gobierna muchísimo. De eso hablaremos. Esto cada vez me tiene más fascinada, todas las exploraciones que he venido haciendo al respecto. Entonces la canción decía que tenemos una mente que piensa, otra que siente, lo cual es real. Hablaba de la empatía, es ponerse en el lugar del otro, cultivar la relación con variedad de personas. Nos cuesta. Y las redes, esto que ahora nos ha vuelto guetos de información, los que no están de acuerdo los criticamos y el algoritmo solo nos manda lo que nos gusta y estamos volviendo guetos y no somos, cada vez nos volvemos más intolerantes con la opinión de otro y la vida tiene muchas formas de ser mirada y eso nos cuesta. Así que en este marco, Paola, ¿te parece bien que entremos con las preguntas para evaluar cuál es nuestro conocimiento de entrada? Claro que sí, mi doc, muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en 2 momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El objetivo del propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera? A. ¿Las neuronas espejo son las neuronas de la empatía? B. ¿Las neuronas espejo solo responden con la imitación? C. ¿Se forman a partir de los 7 años? Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. ¿Las neuronas espejo son las neuronas de la empatía? 48%. B. ¿Las neuronas espejo solo responden a la imitación? 38%. C. ¿Se forman a partir de los 7 años? 15%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál afirmación es falsa? A. La empatía solo se expresa con el rostro. B. La empatía es como un radar social. C. La voz es un detonante de la empatía. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. La empatía solo se expresa con el rostro, 39%. B. La empatía es como un radar social, 34%. C. La voz es un detonante de la empatía, 26%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La alexitimia es A. Un exceso de empatía. B. Anestesia emocional. C. Un trastorno psicopático. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A. Un exceso de empatía, 25%. B. Anestesia emocional, 41%. C. Un trastorno psicopático, 34%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Ivette. Gracias, Paola. Genial. Genial porque hubo resultados bastante buenos. Ahora, me voy con esta frase de este cantante español, un cantante actual, cantautor y músico español, porque creo que en este momento, más que la pandemia, la mayor pandemia es la falta de amor.
trabajo con estudiantes en la Universidad Externado de Colombia y en el CESA, y es apabullante cómo se sienten de solos y sin derecho a ser amados. Eso me preocupa muchísimo. Y también ver ancianos tan abandonados, ¿no? Entonces dice, ahora más que nunca hace falta amor. Y el amor también es empatía, es ponerse en la piel de la otra persona, es el entendimiento, es ser generoso, ser humilde. La humildad creo que es una de las llaves enormes para el amor, y pues el amor es la plataforma para que se coloque en la mejor manera la empatía. Entonces, qué hermosa frase de un artista, que son tan sensibles para entender mejor este camino de la empatía. ¿Cuál es el objetivo general que nos hemos planteado? Iniciar con ustedes, y yo con ustedes, la primera que estoy aprendiendo, una ruta hacia la conexión consigo mismo y con los otros, mediante la revisión de diferentes exploraciones, conocimientos y herramientas para el desarrollo de la empatía y su expresión a través de la comunicación en función de interacciones de calidad y con calidez. No está escrito, se ha investigado mucho, pero se siguen encontrando cosas, así que uno no puede dar por sentado. Se siguen encontrando cosas y nuevos descubrimientos impactantes acerca de la empatía. Objetivos específicos: conocer algunos fundamentos acerca de la empatía que enmarcarán nuestras acciones educativas en esta comunidad. El segundo objetivo específico: evidenciar cómo se establece la empatía a través de 3 canales de la comunicación oral que siempre los hemos venido trabajando en esta comunidad. La manera como podemos trabajar y analizar mejor la comunicación. Hay muchos canales. Si estuviéramos presencialmente, si yo tengo un perfume, ese también sería olfativo. Si nos dan un cafecito caliente, sabroso, sería gustativo. Pero los que podemos manejar y los que podemos trabajar son 3 en la manera que entregamos nuestra comunicación oral: el canal verbal, las palabras; el canal vocal, la voz; y el canal visual, el cuerpo. Y por último, el tercer objetivo específico: conocer algunas de las alteraciones de la empatía, su manifestación y cómo afecta las interacciones personales. A lo mejor alguno, y espero que no descubra, wow, yo tengo ese problema en la empatía. Y les digo desde ya que creo, por lo que he trabajado, que varios de nosotros, yo he sido la primera que he tenido que trabajar sobre eso, podemos tener la tercera alteración de la empatía. Ya van a ver, voy generando expectativa. Entonces, cuando a uno le preguntan qué es empatía, cuando yo pregunto en los talleres qué es empatía, siempre sale ponerse en los zapatos de otro. Y es una linda definición porque es muy visual. Fíjese que el cantautor decía, es incluso ponerse en la piel del otro. Pero es una definición muy común el ponerse en los zapatos de otro. Linda, muy visual. ¿Qué tan fácil es? Es para llegar a eso, así que fácil lo resolvemos. Ser empático es ponerme en los zapatos del otro, pero ¿cómo realmente lo hago? Y aquí les planteo una manera que he ideado y que trabajo primero en mí y he buscado trabajar con las personas que interactúo en acciones educativas o en diferentes interacciones de otro tipo. Y es que les propongo a ustedes este proceso para lograr ponerme en los zapatos de otro. Porque sí, es fácil decir, me pongo en los zapatos de otro, pero qué tan sencillo es lograrlo. Propongo entonces este proceso. Primero, sintonizarme, sintonizarnos. Y fíjense que pongo aquí un radar y ya van a ver cómo está presente la palabra radar en esto. Entonces, si ustedes ven un radar para captar la señal, para captar bien la señal, ¿qué hace? Girarse hacia la fuente proveniente de esta señal. Girarse. Piensen en esto, porque la empatía tiene mucho que ver con que yo vaya hacia el otro. Si yo quiero realmente captarlo y poderme poner en sus zapatos, me giro hacia él, giro mi tronco, giro mis piernas. Por eso es que a un profesor le dicen no le hable al tablero porque no tiene conexión con sus estudiantes. Por eso cuando vamos por un sitio y hay 2 personas hablando y nosotros llegamos y las saludamos y esas personas siguen mirándose sin girar hacia nosotros su tronco, uno se siente que no es bienvenido. Entonces, cuando esas personas giran hacia uno, casi que formando un triángulo, aquí están las personas, llegamos nosotros y abren ese triángulo, ellos se
como el radar se giraron y nos sentimos bienvenidos y empieza un camino a la empatía. Mi pregunta, ¿cuántos de nosotros decimos, mi hijo creció y cambió? Retrocedamos, y los que los tienen ya pequeños, pónganse pilas en esto. ¿Cuántas veces el hijo nos habla y uno dice, sí, está uno con el computador, te estoy escuchando, habla? Nunca vamos a conseguir sintonizarnos ni escucharlo de verdad, al compañero, a la pareja. Ah, no, mi pareja de pronto se aburrió de mí, se fue, yo lo amaba tanto, tal vez nunca lo manifesté. Te estoy escuchando, corazón, cuéntame. Pero miren, no gire hacia él cuando me está desnudando su alma, hacia él, hacia ella, cuando me está desnudando su alma. Entonces, el primer camino, como el radar es, y esto hace una cantidad de conexiones en nuestro cerebro, cuando giramos nuestro tronco y nuestro rostro y nuestras piernas hacia esa persona, empieza a abrirse el camino por la empatía. Fíjense que es un acto corporal que abre la atención del cerebro para captar al otro. Entonces, primera cosa, sintonizarse como el radar, girando. Segundo, escuchar más allá de. Hablo de escuchar y no de oír. ¿Escuchar más allá de qué? De las palabras de la persona. ¿Cuántas veces su hijo, la compañera de trabajo, su jefe, su pareja le está diciendo unas palabras, pero ustedes captan el sí, pero no? Les voy a dar un ejemplo muy manido. Si alguien le dice muy bonito, uno tendría que estar muy despistado para decir, ay, me dijo que soy bonita, que soy bonito. Uno sabe que debajo de esas palabras hay otra cosa. ¿Cuántas veces uno le pregunta a la persona que ama, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Está mandando otro mensaje. Entonces, escuchar más allá de las palabras, escucharnos más allá de las palabras. Sí, te estoy poniendo atención, no entiendo qué es lo que pasa. Mire, no está poniendo atención, está en contra de lo que le están diciendo y más allá de las palabras estamos mandando un mensaje contrario que no va a permitir generar empatía. Entonces, también escucharnos más allá de las palabras y muy importante, escucharnos más allá de nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios que están sustentados en nuestras creencias muchas veces son el mayor obstáculo para la empatía. Fíjense que la canción decía cultivar la relación con variedad de personas y cada vez nos cuesta más. Miren la cantidad de polarizaciones que hay en todas partes del mundo, entre países, entre nacionales del mismo país, porque no pensamos igual. ¿Cuántas familias en los chats se han vuelto una campaña de guerra y se han terminado las relaciones peleando por un político porque no piensan lo mismo? Entonces, escuchar más allá de nuestras creencias, y ahí viene la humildad y el verdadero acto de amor incondicional. Bajo la cabeza un poco y trato de escuchar las razones del otro. Él también tiene sus razones, del otro, de la otra. Y cuando escucho más allá, sobre todo de mis prejuicios, comprendo. Y entonces, cuando por fin comprendo, estas son tus motivaciones y te comprendo, en ese momento me puedo poner en tus zapatos. Entonces, mire que antes de decir, sí, empatía es ponerme los zapatos del otro, tengo que pasar por el sintonizarme, es abrir realmente la escucha y ahí sí puedo comprender. Entonces me puedo poner en tus zapatos. Y varios de nosotros vimos esa película, yo no vi la segunda, pero el primero, Avatar, y se volvió un lema. En Estados Unidos muchas personas, especialmente en Nueva York, empezaron a usar una camiseta con este mensaje, como ustedes lo ven ahí, el rostro de la chica de Avatar. Y porque en la película, cuando por fin el humano comprende el mundo de los avatar y no lo atropella, por fin sale de su mundo, se cogen de las manos, las colocan así, se miran a los ojos y dicen, te veo. Pues se volvió un lema. Y miren lo lindo, ese I see you, te veo, significa veo tu alma, tu verdadera esencia, veo realmente quién realmente eres. Te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo. Ay, sí, conecto contigo. ¿Te imaginas uno poder decirle eso realmente a la pareja, al hijo, a la compañera? Conectar no es estar de acuerdo, pero es comprenderte y es respetarte. ¿Se imaginan poder hacerlo con nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes pueden decirse a sí mismos? Nos podemos decir la primera, yo que tengo que trabajarlo más. Te respeto, Juan, Luis, cada uno como se llame, Ivette, te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo, conecto contigo cuando nos miramos al espejo, porque ¿cómo vamos a dar de lo que no tenemos? Y el avión, me encanta el ejemplo, uno se pone el oxígeno primero uno para luego ayudar a otros. Y ese te veo
se ha demostrado que cuando yo me giro hacia el otro y lo miro, realmente lo veo sin prejuicios, en ese momento se activan las neuronas espejo, que ya comprobado son las neuronas de la empatía. Y están en el corazón también y están también en el estómago. Por eso uno siente la emoción en el estómago y una disparada del corazón, cambia el latido, en fin. Entonces, esas neuronas espejos solo se pueden activar cuando te veo, más allá de las palabras, más allá de los prejuicios. Y entonces sí, conecto contigo y se disparan las neuronas espejo. Y ahí sí, ahora comprendo, ahora sí me puedo poner en tus zapatos. Entonces, mire lo bello. Y esto era lindo porque la gente que iba con la misma camiseta se encontraban y lo primero que hacían era colocar las manos uno sobre la mano del otro, frente a la mano del otro, mirarse, sonreírle y decir, te veo. Y en esa soledad tan abrupta y soledad tan agobiante como la que hay en Nueva York, eso salvó a muchos, ese te veo. Y pues vamos a analizar durante todas estas acciones educativas de este año, con el favor de Dios, los 3 canales de la comunicación oral, cómo se relacionan con la empatía. Siempre hemos estado trabajando estos canales en todas las acciones educativas y aquí vamos a analizar y a disfrutar de la empatía revisándola a través de estos 3 canales que ya les mencionaba. El canal verbal, las palabras, el canal vocal, la voz y el canal visual. Todos detonantes de la empatía, todos constructores de la empatía o destructores si no tenemos cuidado. Y dando apenas un pasaboca para esta entrada de lo que luego va a ser revisar con más detalle el canal verbal, es decir, las palabras en función de la empatía, quise traer esta frase que me encantó de esta actriz venezolana, Hilda Abrahams, y dice, a las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. ¿Cuántas veces nos maldecimos nosotros mismos? Yo mantengo enferma, soy un salado. Pues eso se va a cumplir. ¿Cuántas veces maldecimos a nuestro hijo o a nuestra hija? No, yo no le veo que vaya a ningún Pereira, siempre como tan abobado, como que eso no va a lograr nada en la vida. Ya, le va a ser difícil que lo haga si eso estamos diciendo. ¿Cuántas veces con la pareja? No, pues es que nunca sale adelante. Y además es como tan coqueto que yo creo que lo que va a hacer es un día irse. Ya. Pero sobre todo pensemos, yo tengo muy presentes 2 profesoras, una que me dijo cosas tan feas como que no valía, como que era insoportable, como que era una maldición, que era una campesina ignorante y vaguereña. Todo eso me decía esta profesora, además de golpearme, porque en esa época permitían que a uno lo golpearan. Y otra que siempre me decía, vales tanto, vas a salir adelante, eres una criatura llena de sensibilidad, qué ojos tan hermosos tienes, cómo veo tu inteligencia en esos ojos. Tristemente esa profesora se murió de un daño renal. Cuando llevaba 1 año y medio con ella, no pude disfrutar mucho de ella, y la otra la tuve que aguantar 3 años en mi primera infancia cuando me trajeron, perdón, en mi segunda infancia cuando me trajeron a Bogotá. Pero esas palabras nunca se las llevó el viento. La señorita Leticia me salvó con su amor y la señorita Gladys me hizo mucho daño. Y esas palabras las he tenido que ir trabajando porque quedan grabadas en el corazón. Entonces, cuidado con las palabras, no se las lleva el viento. Y cuando se trata de relaciones afectivas, ojalá sea para bendecir y para curar. Empatía mediante la voz. Entonces, la voz, y esta es la fuente donde lo saqué, ustedes ven, dice, la voz tiene el poder de generar reacciones emocionales y físicas intensas. ¿Cuántas veces ustedes oyen voces que les repelen? ¿O cuántas veces ustedes se dejan llevar por un comercial y salen a comprar la paleta, a comprar el pollo? Porque la voz lleva a esas reacciones instintivas. Y esto es tan válido que los locutores, ¿cómo se llaman? Comerciales, son los que más ganan, porque hacen que la marca venda muchísimo, millones de millones con el poder de su voz. A medida que la ciencia avanza, sigue diciendo esta cita, en la investigación de su impacto se hace evidente que las voces tienen el poder no solo de atraernos, sino también de conectar con nosotros. Y vamos a estar insistiendo en la conexión, en niveles sorprendentemente profundos. En la maestría que yo hice de comportamiento no verbal y detección de la mentira, lo que concluíamos es que sobre la voz todavía queda un camino muy grande porque todavía no ha habido las
herramientas para evaluar todo el poder de la voz, pero que cada vez se va a encontrar que la voz es tal vez la mayor herramienta de conexión. Será por algo, como decíamos la vez pasada en nuestras acciones educativas del año pasado, que uno dice tenga voz y voto, la voz del pueblo es la voz de Dios, haga oír su voz, etcétera, etcétera, para hablar de todo el poder que la voz le permite a la comunicación. Y por último, empatía mediante el canal visual del cuerpo. Y ustedes ven ahí la fuente de la investigación que se hizo. Esto se hizo con 35 participantes y les pusieron a ver unos videos de deportistas que sufrieron accidentes físicos durante la práctica de deportes extremos. A mí, yo soy poco afecta, no me gustan las olimpiadas, ¿no? Casi no las veo, pero un día estaba viendo en un restaurante a unos señores haciendo pesas y bueno, me quedé mirándolas y con tan mala suerte se me indigestó el estómago, se me indigestó la comida, con tan mala suerte que justo fue cuando estoy viendo ese pesista, era un oriental y el hombre enorme, levanta unas pesas gigantescas y yo no sé, se le fue la pesa para atrás y en vivo y en directo se le rompió y le salió el hueso. Mire, esto fue terrible. Yo sentí que iba a devolver el estómago. Todavía me acuerdo y me duele. Yo sentí ese dolor y el dolor del hombre cuando caía al piso. Fue terrible. Bueno, hicieron cosas como eso y mostraron que ante este experimento, que observar a individuos en situaciones dolorosas provoca respuestas corporales integrales, lo que revela la interdependencia entre el cuerpo y la empatía. Está mucho más evidente que la voz, como digo, por falta de instrumentos, pero es clarísimo. Y también es clarísimo que si a un psicópata le pasan ese video, no le importa. Entonces, a propósito de eso, veamos entonces algunas alteraciones que puede haber en la empatía y entremos en detalle en ellas. Y la primera vez que yo lo leí, aunque no creo que haya sido el primero que habló de ello, pero habló con mucha claridad, fue Daniel Goleman en su libro publicado en el año 95, Inteligencia Emocional, que tiene todo que ver con la empatía. Y decía que había individuos alexitímicos. Y bueno, veamos el concepto. Viene de la palabra griega a, que es ausencia. En clínica todo lo que es a es ausencia. Nos basamos mucho en lo griego y en el latín. Como les comentamos al principio, soy fonoaudióloga y trabajé mucho en patologías de la comunicación durante 12 años. Y por ejemplo, decimos afasia, pérdida del lenguaje, alexia, pérdida de la capacidad de leer. Entonces, la palabra a significa ausencia, la palabra dis significa alteración o disminución. Dislexia, disminución en la capacidad lectora, pero no pérdida de ella. Disfonía, cuando la voz se pone ronquita, se pierden cualidades, pero no se ha perdido toda la voz. Entonces, mire que es muy lindo como aquí las palabras tienen toda una razón de ser. Entonces, a, ausencia, lexis, lenguaje, timos, emociones. Y esto literalmente significa ausencia de palabras para expresar emociones. Me encantó cuando leí a un médico decir, el alexitímico, la alexitímica es una persona que es una analfabeta emocional. ¿Cuántas mujeres he oído yo, más mujeres que hombres, y ya les voy a explicar por qué, que dicen, mi marido es bueno, mi marido es un buen ser humano, pero es incapaz de expresarnos su amor a mis hijos y a mí? Y eso me tiene tan aburrida, tan decepcionada. Bueno, se casó con un alexitímico y hay que hablarlo claramente con esa persona y ponerse de acuerdo. También he conocido mujeres alexitímicas, pero menos. El término indica la dificultad para acceder al propio mundo emocional e identificar las emociones en las demás personas y en uno mismo. Y esto lo explican más adelante en varios estudios sobre la alexitimia. ¿Y qué es lo que encuentran? Que esos condicionamientos sociales que le han dado especialmente en varios de nuestros países occidentales a los hombres, y no crean en Oriente, muchísimo en Japón, por ejemplo, no, los hombres no lloran, a ver que se comportó como Rosita, a ver, es que está tan débil como una niña, y estas cosas tan sexistas e inadecuadas hacen que ser hombre sea muy difícil, porque entonces le van asociando a que no debe expresar las emociones, a que le cortan sus conexiones. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora como una niña? Entonces ese niño empieza a alejarse de su mundo emocional, se fractura de su mundo emocional y ese niño ya no puede reconocer las emociones en sí mismo porque las negó, se las negaron a punta de esas malas expresiones, de esos malos condicionamientos, y entonces
luego ese niño cuando crece es incapaz de reconocer las emociones en los demás, porque si no las reconozco en uno, no las reconozco en otro. Es decir, insisto en eso, el primer camino para la empatía es empezar con nosotros mismos. Te reconozco, te veo, te honro, te comprendo. Entonces, ese es el camino. El amar a los demás como a mí mismo empieza por mí mismo. Esta es una de las reflexiones que debemos hacer sobre la lexitimia, cuidarnos de esas palabras que no se lleva el viento y que van acompañadas de un cuerpo y de una voz. A ver, es que se porta como Rosita o que siento que a veces nosotros decimos que ser mujeres a veces es difícil, pero yo he visto que esa falta de conciliación con la vulnerabilidad que le imponen a muchos hombres es muy complejo. Entonces, estas personas tienen dificultades para identificar, reconocer y nombrar las emociones. No te puede decir todo lo que quiere porque ni siquiera tiene lenguaje para decirlo. Su lenguaje fue castrado. No lo puede decir, no sabe cómo expresar el amor, no lo sabe expresar en palabras y como no lo ha logrado elaborar en palabras, no lo logra elaborar en acciones tampoco. Y entonces tiene una anestesia emocional. Así es como lo definen varios artículos, esa anestesia emocional creada. El niño no viene con eso, es creada a excepción de ciertas patologías que sí tienen alexitimia, pero son creadas. Yo tengo un sobrinito autista y él le queda difícil relacionarse porque parte de su patología autista, yo creo que es lo que llaman ahora un TEA, trastorno del espectro autista, grado 3. Y es impactante porque cuando él expresa emociones, uno se derrite, o sea, es que casi que se me aguan los ojos, uno se derrite, uno sabe la dificultad de él por su autismo de expresar, pero cuando él expresa, de pronto un día que yo fui a visitarlo y cuando me fui a ir, me puso la cabecita en su hombro y con su voz totalmente inexpresiva y sin mirarme, dijo Santiago, porque expresa en tercera persona, Santiago no quiere que te vayas, Santiago no quiere. Y yo lo miré, lo abracé y le dije, ¿sientes dolor aquí en el corazón? Santiago tiene dolor en el corazón. Era una forma de ayudarle a expresar lo que él no encontraba, pero fue muy conmovedor. Y todavía tengo ese recuerdo de él, vive en Europa, ese recuerdo de él de Santiago no quiere que te vayas, Santiago tiene dolor en el corazón. Fue hermosísimo. La profundidad de su expresión, aunque tenga como parte de su patología la alexitimia. Otra patología que se ve mucho son dos tipos de patologías, el narcisismo y el egocentrismo. En ambas hay fallas de empatía y es muy difícil relacionarse con una persona narcisa, mucho más que con una egocéntrica, pero ambas tienen problemas en la empatía. Y quise hacer esta comparación aquí. Se ha encontrado que hay más tendencia al narcisismo en los hombres y más tendencia al egocentrismo en las mujeres. Esto puede estar condicionado por factores sociales y puede que con todos los cambios que ha habido haya cambiado un poquito, pero hasta ahora esto es lo que se sabe. El narcisismo, que también lo puede haber en mujeres y el egocentrismo también en hombres, el narciso necesita ser el centro de la atención y no le importa cómo esto afecta a los demás, mientras que el egocentrismo es más una tendencia a enfocarse en uno mismo sin darse cuenta de las necesidades de los demás. A veces uno les hace caer en cuenta y como que reflexionan. Con el narciso esto es muy difícil. Busca constantemente el narciso o la narcisa la admiración y validación de los demás, mientras que el otro está atrapado en su propio mundo sin malas intenciones reales. En el narcisismo ya hay una mala intención. En el narcisismo a menudo está relacionado con una profunda inseguridad y una fachada de confianza. En el egocentrismo es más bien otra vez un analfabetismo allí, una falta de conciencia sobre las perspectivas de los demás. Es decir, hay más acceso a ayudar a un egocéntrico que salga de su propio mundo que un narciso no le interesa. En el narcisismo es un trastorno de la personalidad, miren que ya es un trastorno, francamente, que puede afectar gravemente las relaciones y la vida diaria. Las personas que alguna vez nos hemos relacionado emocionalmente con una persona narcisista, sabemos lo profundamente doloroso que es esto y nos hacemos la idea que se puede cambiar. No, es muy difícil y tal vez lo único es buscar la retirada. Diferente a un egocéntrico, de pronto sí hay posibilidad de ayudarlo o ayudarla, que es una característica que todos podemos tener en ciertos momentos. En momentos de crisis, por ejemplo, a veces nos podemos volver egocéntricos por miedo, pero es muy común en la infancia mientras el niño está afianzando su personalidad. Ahora, otro trastorno
la sociopatía y la psicopatía. En mi trabajo de la maestría en comportamiento no verbal y detección de la mentira, tuve que ver muchos psicópatas y muchos sociópatas. Y los psicópatas son impactantes. Entonces, miren, revisemos los sociópatas, porque una cosa es una persona sociópata y oímos, y otra cosa es un psicópata. Primero, el sociópata no logra relacionarse bien. El psicópata sí, porque es un manipulador. Entonces, miremos el sociópata. Suele ser muy impulsivo, carece de empatía, pero pueden formar vínculos interpersonales con algunas personas y vínculos profundos, la verdad. No pasan desapercibidos porque los consideran raros. O sea, porque ellos como son impulsivos y todo, no tienen como ese condicionamiento a adaptarse al otro y entonces pueden ser atropelladores en ese sentido. No suelen planificar lo que hacen por lo impulsivos que son, tienen muy poca estabilidad emocional, hacen estallidos emocionales muy frecuentes, son irresponsables y les cuesta acatar las normas y leyes y por ser irresponsables y poco minuciosos normalmente uno los ve económicamente muy mal por eso. Y fueron educados con un estilo de crianza ineficiente. Lo que se ha encontrado es que el sociópata tiene o padres muy permisivos o padres muy represivos. En todo caso, los patrones de crianza no les permitieron el relacionamiento adecuado, ya sea porque les dieron todo y les hicieron sentir que tenían derecho a todo sin sus deberes, fueron demasiado permisivos, o por lo contrario, los reprimieron de una manera que tienen mucho dolor adentro. Mientras que cuando vemos a los psicópatas, son manipuladores de tiempo completo, son súper manipuladores. Ustedes pudieron ver tal vez una entrevista de Garavito cuando la hizo Pirri, fue impactante porque Pirri pone en cámara lenta como este hombre dice palabras muy conmovedoras y la Biblia y todo, y Pirri le alcanza a captar cuando está mirándolo a él, y como él tiene una cámara atrás, Pirri se da cuenta que está esperando la reacción de él y dice, este me está tratando de manipular. Y así empiezan a estudiarlo varias personas, llegaron incluso a Discovery Channel, y él las recibía feliz porque el psicópata es súper narciso. Prefieren relacionarse con personas sumisas, esa es la forma de llegar a ellos, por eso hay muchos psicópatas que atacan niños, no son capaces de empatizar con personas o animales. Se ha visto que en los psicópatas desde niños tienen crueldad animal, les gusta matar animales y hacerlos sufrir, no todos, pero algunos sin matarlos a veces les gusta el sufrimiento o no les importa si un animal o una persona está sufriendo. Son fríos y calculadores, no les importa hacer daño a los demás, no experimentan culpa o miedo, por eso engañan al polígrafo, son difíciles de detectar la mentira, en ellos sí que tuve que ver casos por eso, no suelen tener muy buenos trabajos y ocupar altos mandos. Me detengo aquí. Hay un conferencista que está en las primeras charlas TED, muy bueno, se llama John Ronson y dice, basándose en estadísticas, ¿no? De cada 1,000 personas, no, de cada 100 personas, una es psicópata. El cerebro psicopático nace. De cada 100 personas, una es psicópata, dice él. Puesto que aquí estamos reunidos en esa charla TED, 1,500 personas entre nosotros, hay 15 psicópatas. Y es ver la reacción de la gente y dice, pero tranquilos, de cada 1,000,000 de psicópatas, solo uno mata. Los demás están dirigiendo empresas. Y todo el mundo suelta la carcajada, pero sí. Tristemente las empresas premian a los psicópatas sociales que no son matones, pero que no les importa acabar cabezas y que no tienen nada de empatía. Jefes, pero no líderes. Y los premian porque consiguen resultados como sea, así sea, porque juegan entre el encanto, la manipulación y la opresión, ¿ven? Pasan por personas normales, incluso pueden parecer encantadores. La psicopatía suele tener un origen biológico, mientras que el otro es origen de crianza. Ahora, esta es la tercera alteración de la empatía que yo les decía que seguramente varios de nosotros las hemos tenido y acá más tendencia en las mujeres. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que las mujeres que damos la vida debemos estar para complacer los deseos de los demás, que si no eres no lo suficientemente femenina, que una madre aguanta todo. Y yo les digo una cosa desde ya, el amor sí es incondicional, el respeto, el autorrespeto, no. El respeto no es negociable. Si usted, en función del amor incondicional, deja que sus hijos, sus hermanos, sus padres los irrespeten,
No estamos hablando de amor incondicional, estamos hablando de que no ha sido capaz de negociar su autorrespeto y usted está haciendo el patio trasero de los demás. Y eso comprenderlos a muchos nos ha tocado lágrimas, fracasos y todo. Y por eso, porque yo he sido la primera mala, que he vivido esto y que he tenido que aprender de la escuela de la vida, por eso les recalco, cuidado con el exceso de empatía. ¿Cómo se expresa? Con la incapacidad para desvincularse de las emociones de los demás. Es decir, sufren todo el tiempo porque están vinculados a las emociones de los demás. Esto sí que me costó a mí muchísimo. Conlleva sobrecarga emocional, pues no solo se hace cargo de las propias emociones, también lleva el peso de las emociones de los demás. Me acuerdo cuando yo tenía como 30 años, fui a un taller y una psicóloga se me acercó con mucho cariño y me dijo que ella estaba conduciendo el taller. Me dijo, Atlas. Y yo le dije, ¿Atlas? ¿Por qué? Me dijo, porque está llevando el peso tuyo y el de mucha gente. ¿Cuánto va a resistir tu vida así? ¿Hay derecho a vivirla así? Me acuerdo que después me salían las lágrimas pensando en eso, pero me acuerdo que mi papá alguna vez me dijo cuando yo era pequeña, no pienses que el mundo solo se puede llevar por el estrecho canal de tu pensamiento. Y comencé a hacer la relación. Ayudan a otros, a otro, olvidando sus propias necesidades emocionales. Acuérdense, el oxígeno se lo ponen ustedes y esto no es ser egoísta ni ser egocéntrico. Es que ayúdate a ti para ayudar a los otros. En el proceso puedo estar ayudando a otros, pero hay gente que se pone el patio trasero de los demás. Y recuerdo un poema de, si mal no estoy, de Cortázar, ya no estoy tan segura, pero sí creo que era de Cortázar, que hablaba de una abuela, se llama Mi Abuela, y decía que la abuela caminaba de puntitas para no despertar a los demás, tenía la palabra perfecta, la sonrisa perfecta, sabía estar calladita escuchando a los demás, aguantaba con resignación, era el modelo ideal, pero cuando llegó a su vejez, enfermó gravemente y quedó paralizada en una cama y apareció la verdadera abuela llena de victimazgo, odio, ira y veneno, y todo lo que había acumulado aguantando a los demás salió en una mujer que maldecía, y dice la palabra Ipú, como un estibador de los puertos. Y la abuela murió maldiciendo con las peores groserías y el veneno destilando por su boca por no haber llevado una vida auténtica. Más o menos dice esto, me impactó. Y conozco a mucha gente esclava de las emociones de los demás, incapaces de vivir su propia vida. Se sienten que son responsables de aliviar el dolor de sus seres queridos. Esto puede generar rechazo. Ay, entonces, ¿por qué? Si yo solo me he entregado a ellos. Encontré una vez en un taller de estos que dictábamos con Positiva, en Cali, me acuerdo, una señora dijo, es que yo no puedo vivir feliz porque tengo que estar ayudando a mi hijo, mi pobre hijito que sufre y todo. Yo pregunté, discúlpame, ¿tu hijo tiene alguna patología? No, pero realmente siento que mi vida es para él. ¿Es pequeño? No, mi hijo ya tiene 45 años. Me acuerdo la expresión en toda la audiencia como, yo decía, no podemos juzgar, pero por favor, mujer, ¿qué estás viviendo? Y tu hijo va a terminar rechazándote porque te le metes en tu vida. Hay una sensación de dependencia que no es correcta. Y también hay personas que dicen, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor se mete en todo, se mete en todo. Así me decía otra chica también. Yo no considero que mi hermano tenga una buena mujer porque no me parece, y cuando me contaba, lo único que yo veía era de ella celos porque su hermano menor sí estaba viviendo su vida, estaba haciendo una buena relación, pero ella nunca había vivido su vida por cuidar a su mamá, por cuidar a su hermano, porque quedaron huérfanos pequeños. Entonces fue incapaz de vivir su vida. Yo le decía, ojo con lo que estás haciendo. Sabía que no me estaba entendiendo, que no quería escucharme, me dio pesar porque ojalá pues en un momento haya reflexionado, pero el hermano ya se había ido de la casa y la detestaba porque se metía incluso en lo que no debía hacer. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el exceso de empatía. Como reflexión final a esto, les traigo vuelvo a lo que decía Daniel Goleman del radar social. Daniel Goleman decía que la empatía es un radar social. Y antes de eso, Daniel Goleman en el 95 publicaba, tenemos una especie de radar social que nos impide naufragar en el denso mar de las relaciones humanas. Y lo apagamos por dar por hecho. Y él decía, donde más las personas apagan el radar social, después se encontró que sí había ese radar social, eran las neuronas espejo, las neuronas de la empatía. En ese momento no se sabía, se encontró la primera
indicio de neuronas espejo en el año 99 y la primera publicación aparece en el 2009. Pero ya Goleman decía, hay una especie de radar social, después se descubrió. Pero él dice, donde más apagamos las personas el radar social es en nuestra familia, en nuestro ambiente familiar, porque damos por hecho que ahí están nuestros hijos, damos por hecho que vamos a tener siempre la pareja, damos por hecho, y apagamos el radar social, y nuestras relaciones emocionales son de familia, son las más fracasadas, decía Daniel Goleman. Y permítanme dejarles esto como reflexión, porque uno sí aprende como con cabeza ajena. Estos son los 21 ángeles, para quienes recuerdan esto tan dramático que ocurrió ya hace más de 20 años. Los niños del Agustiniano, aquí los que vivimos en Bogotá y que vivíamos cerca de ese colegio, o por donde pasaba la ruta de ese colegio, los recordamos con mucho dolor, con mucho dolor, cómo murieron estos niños tan abruptamente. Y recuerdo una entrevista que hizo Caracol Básica a varios padres, pero recuerdo en particular un padre que le dijo a Darío Arizmendi, cuando él, con una entrevista muy respetuosa, Darío Arizmendi le dice, ¿quiere agregar algo a nuestra audiencia de Caracol Básica? Y él dijo, sí, que no den por hecho. Enseguida pensé en Daniel Goleman, que no den por hecho. Porque ese día mi niño, que solo tenía 6 años, así que tuvo que ser alguna de estas dos criaturas, mi niño que solo tenía 6 años, me fue a dar el beso, pero yo lo empujé rápido porque el bus lo iba a dejar. El bus ya llevaba 5 minutos esperándolo. El beso de mi hijo se quedó en el aire. Y el último recuerdo que tengo de él vivo es la manito de él despidiéndose mientras salía del apartamento. Di por hecho que esa noche iba a besar su piel tibia y húmeda, pero me entregaron en cambio un cadáver. Yo oí eso y me quedé sin respirar, de verdad. Se me escurrieron las lágrimas y dije, así soy yo con mis hijos, apúrele. Estaban mis hijos pequeños. De hecho, mi niño pequeño tenía 5 años. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y cambié por completo. Y por lo menos en los desayunos era lo que yo podía estar. Viajaba mucho y llegaba muy tarde de trabajar, pero dije, nuestros desayunos van a ser memorables. Y les compré yo me acababa de divorciar, les compré una perra Golden Retriever porque sabía que era una perra que ayudaba mucho en las relaciones de empatía y cuando los chicos están deprimidos. Y empezamos a crear una vida que hablamos de nuestros desayunos memorables. Fue precioso y gracias a eso pude construir un hogar con más vía hacia la empatía. Aquí les permito compartir fotografías de ese hogar y nuestra perrita que fue tan bella, fue tan hermosa en nuestra vida, Lucky, que ya murió hace varios años. Y aquí están mi hermosa familia después de de todo este proceso que vivimos después del divorcio, después de esto. Mi hijita, que ustedes la ven aquí, se fue cuando tenía 17 años recién cumplidos a Europa porque es artista y pues no le quedaba otra opción. Esto es 2 años después de que ella llega de Europa y nos tomamos esta foto para tener un recuerdo de los 3, de lo felices que éramos como familia a pesar de las distancias. Y ambos me hablaban de la bonita familia que habíamos hecho y mi hija me decía, cuando tengo tanta soledad allá en Hungría, donde ella vive, recuerdo nuestros desayunos memorables. La empatía se construye, el amor es ese camino para la empatía y yo espero haberles dado las suficientes guías para empezar a recorrer este camino hacia un mejor vivir y sobre todo con los seres que más vamos a extrañar en los momentos que estemos tal vez yéndonos de este plano. Y lo que más queremos tener es nuestra familia, no los trofeos, no los premios empresariales. El mayor premio es lo que hemos construido con esta familia en sana construcción. Esta es mi invitación y cierro con esa reflexión sobre el amor. Aquí está la bibliografía en la cual me basé para construir esta acción educativa y doy el momento, Paola, para preguntas. Sí, tenemos preguntas en el chat. Lo que impacta con lo que dijiste. Sí, Uy, sí. señor. Sí. Listo, continuando. No, señora, no tenemos preguntas. Al contrario, muchos agradecimientos por la capacitación. Entonces, Me alegro. Me alegro vamos mucho. a... ¿Te parece? A propósito de preguntas, pasamos a nuestra evaluación, a ver si fui lo suficientemente clara. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿cuál afirmación es verdadera?
A, las neuronas espejo son las neuronas de la empatía. B, las neuronas espejo solo responden con la imitación. C, se forman a partir de los 7 años. 15 segundos para conocer los resultados de esta primera pregunta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, las neuronas espejo son las neuronas de la empatía, 83%. B, las neuronas espejo solo responden con la imitación, 11%. C, se forman a partir de los 7 años, 6%. Doctora Ivette, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien. Las neuronas espejo son las neuronas de la empatía. La respuesta correcta, la respuesta verdadera es la A. Pasamos de un 48% al iniciar a un 83%. Podemos darnos por bien servidas, ¿verdad, Paola? Claro que sí, sí, señora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál afirmación es falsa? A, la empatía solo se expresa con el rostro. B, la empatía es como un radar social. C, la voz es un detonante de la empatía. 15 segundos y conocemos los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la empatía solo se expresa con el rostro, 60%. B, la empatía es como un radar social, 26%. C, la voz es un detonante de la empatía, 14%. Doctora, esta segunda pregunta, ¿cómo nos ve? Estas son las preguntas envenenadas, ¿no? Porque era que era falso. Y también fue muy buenos resultados. 39% en el principio, la respuesta correcta era la A, que la empatía solo se logra con el rostro. No, voz, cuerpo, palabras, todo. Entonces, era la falsa, ¿no? Que solo se expresaba con el rostro. Pasamos de un 39% a un 60%. También hubo bastante mejor resultado. Sí, señora. Continuamos, doctora. Tercera pregunta. La alextimia es A, un exceso de empatía. B, anestesia emocional. C, un trastorno psicopático. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, un exceso de empatía, 19%. B, anestesia emocional, 59%. C, un trastorno psicopático, 22%. Doctora, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bien, menos bien que las otras pasamos la respuesta correcta era la B, primero que todo, que es anestesia emocional. Alexitimia, anestesia o analfabetismo emocional. Pasamos de un 41% a un 59%, hubo aumento no tan drástico como en los otros. Recordemos que no es una patología y recordemos que no está muy alejado de tener exceso de empatía. Es anestesia, analfabetismo emocional. Muchísimas gracias, Paola. Perfecto, mi doc. Tenemos una pregunta, la realiza Daniela Palacio. Dice, doctora, ¿es sano para uno mismo la necesidad de tener que decir todo lo que uno siente? No, no, y gracias por esa pregunta. ¿Qué pregunta tan buena? Una cosa es honestidad y otra ingenuidad. O ser bocón, ¿no? Ser imprudente. Ni ingenuo ni imprudente. Uno tiene derecho a guardarse las cosas y tiene que tener cuidado, y eso es prudencia, en donde sueltas tus semillas. ¿Se acuerdan eso de no le tires las perlas a los cerdos? Tus sentimientos, tus pensamientos son perlas o pueden ser cuchillos mal clavados en donde no debían. Entonces, recuerden una cosa, el público, las otras personas no siempre son el psiquiatra ni el confesor, ¿no? Es importante guardar con prudencia algunas cosas. Y acá no quiero hacer proselitismo religioso, pero me impactó una vez que leí algo por allá en la Biblia que decía, y María guardaba, hablando de la Virgen María, guardaba esas cosas en su corazón. Me impactó porque me parecía que era un mensaje como a todos nosotros de hay cosas que hay que guardarlas por prudencia y por respeto a otros o a uno mismo. ¿Ven? Gracias por esa pregunta. Doctora Ivette, palabras sabias. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Gracias, Paola. Ha sido un gusto compartir contigo, con el ingeniero y sobre todo con los que han estado conectados. Gracias a todos. A ti, doctora. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora.
de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.